sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de... Mis amados, muchas bendiciones. A recibir la palabra del Señor. Repite conmigo. Decido no diezmar. Yo hace muchos años decidí no volver a diezmar. Y quiero que este sea el título de esta pequeña enseñanza por casi 10 minutos. Y que tú la compartas cuando la coloquemos aquí en el canal, ya aparte de este proceso de reunión que dura 1:45 minutos. Yo hace muchos años decidí no volver a diezmar. De ahí que muchos que dicen, los diezmos no son para esta época, tienen razón. Yo no diezmo. Bueno, si lo haces como yo lo hago, que yo no volví a diezmar, yo les doy toda la razón. Pero vamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, eso es del Antiguo Testamento, en el Nuevo no. Y bueno, es unas teologías ahí todas raras. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Antiguo Testamento, Nueva Versión Internacional de la Biblia, Números, capítulo 18, versículo 20 al 24. ¿Qué dice Dios? El Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy, dice Dios, como herencia, y por su pago en el servicio, en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. Ahora, versículo 22. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirán. Por eso, dice el versículo 23, únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas. Y dice el 24, porque yo les he dado, dice Dios, como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Bueno, ahí me dice la palabra del Señor claramente que Dios instituyó que hay que diezmar, y los diezmos son el salario que Dios le da, en ese caso, Antiguo Testamento, a los levitas que Dios había ordenado se dedicaran exclusivamente al servicio de Dios, que era en la tienda de reunión. O sea, estar enteramente entregados a la obra de Dios. Entonces, ¿qué entendemos en el Antiguo Testamento? Que el que instituye los diezmos es Dios. El que dice para qué son los diezmos es Dios. El que dice yo le doy los diezmos a los levitas es Dios. El que dice que todos los israelitas, toda la nación tenían que diezmar es Dios. ¿Y por qué son los diezmos? ¿Y para qué son los diezmos? Según la palabra, Dios dice que esa es la manera en que Dios le paga a los levitas por el trabajo de dedicarse únicamente y exclusivamente al servicio de Dios. Entonces, ¿de qué iban a vivir los levitas por estar todo el tiempo dedicado a la obra de Dios? De los diezmos que el pueblo de Dios daba por orden de Dios. Muy bien. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, lo siguiente. Ya estamos hablando de la época de la iglesia del Señor, literalmente fundada por Él en persona y pastoreada después de que el Señor se fue por sus apóstoles. Los primeros pastores fueron los apóstoles y ahí hasta el día de hoy está la iglesia de Cristo. Ahora, dice así, todos los creyentes, o sea, me estamos devolviendo 20 siglos, o sea, la iglesia primitiva, la original, la principal, de donde venimos todos como iglesia del Señor, dice, todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad.
quienes poseían casas o terrenos, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los pastores de la iglesia, o sea, a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según la necesidad. Y luego ponen un ejemplo, versículo 36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Modus operandi de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, les estaba diciendo que yo hace muchos años decidí no volver a diezmar, sino dar más del diezmo. Hay 3 tipos de personas en la iglesia, financieramente hablando. Unos, los que realmente honran al Señor con las finanzas. Segundo tipo de personas, los que dan dinero a la obra de Dios sí les sobra. Dan sobrados. Ellos mismos dicen, me quedó algo, doy. O sea, Señor, te doy sobrados. Y tercer tipo de personas, los que no dan ni siquiera sobrados. Ellos nunca dan, pero les encanta pedir. Pastor, un mercadito. Pastor, mi situación está muy difícil. Pastor, hablé con la iglesia a ver si me ayudan. Tras de que nunca tienen para honrar al Señor, o sea, sí tienen, sino que no quieren. Es un decir, nunca tienen para honrar al Señor. De pronto dan algún sobrado, si es que en su contabilidad cree que les quedó migajas, y otros que ni siquiera sobrados tienen financieramente para la obra del Señor. Que tú seas el primer tipo de personas. Ahora, el primer tipo de personas son los que honramos al Señor con nuestras finanzas. Y yo cuando voy al Nuevo Testamento, alguien me dice, los diezmos no son de esta época, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, yo encuentro en la iglesia del Señor que no diezmaban, daban más del diezmo. Entonces, en mi análisis teológico, lo mínimo que un verdadero hijo de Dios financieramente puede hacer es dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte de lo que Dios coloca en mis manos. Fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo, por supuesto. Amén. Entonces, el que menos da en la iglesia es el que diezma. A ver si me hago entender. Interesante, ¿no? Decide no volver a diezmar. Decide dar más del diezmo. Entonces tú analizas tu contabilidad y dices el 10% de todo lo que Dios me dio es esto. Pero no, un momentico, voy a dar más. Vea el ejemplo que nos colocan en la iglesia. El que tenía herencias decía, yo vendo uno de los terrenos que tengo y todo. Él no dijo, vendo el diezmo, voy el diezmo de lo que venda. Voy a dar todo. Qué hermoso. Por supuesto, uno da de lo que tiene. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Amados, yo decidí no volver a diezmar hace muchos años. Siempre doy más del diezmo para la gloria de mi Señor, porque soy hijo de Dios, porque Él es mi Padre, porque todo lo que yo recibo me lo da Él. Y no olviden, pastores que me están escuchando, iglesias, no solo CRI nosotros, sino muchas iglesias que nos escuchan, tengan claro que Dios instituyó darles un salario a los pastores, pero un pastor debe estar totalmente entregado a la obra de Dios para que pueda, de los diezmos de la iglesia, tener su salario. Eso que quede claro. Entonces Dios dice, mi sueldo para los levitas, o sea, los que se dedican totalmente a la obra de Dios, son los diezmos que ustedes tienen que dar. Dios así trabaja sus finanzas. ¿Y quién le puede enseñar a Dios a manejar las finanzas de otra manera? Interesante, ¿verdad? Hoy en día hay muchos levitas, espiritualmente hablando, no de sangre judía y mucho menos de la tribu de Leví, pero espiritualmente hablando, esencialmente hablando, el levita es un hombre o una mujer que Dios llamó al ministerio y se dedica todo el tiempo para pastorear las ovejas de Cristo. ¿De qué va a vivir esa persona? Pues por supuesto que Dios la sustenta. ¿Y cómo? Dios bendice a la iglesia diezma y así Dios sustenta a sus pastores, a sus levitas espiritualmente hablando. Mis amados, les doy un abrazo muy especial y por favor, no vuelvas a diezmar. Da más del diezmo. Y no vas a ser de los que dan sobrados a Dios. Dios no es un Dios para darle sobrados y mucho menos para no darle nada. Para su obra hay que dar mucho con un buen corazón.
Te doy un abrazo muy especial. Pasemos a la palabra de poder que tiene hoy Dios para ti y para mí. Bendiciones.